¿verdad? Gozarnos en la bendición que Dios nos da para poder todavía con libertad estudiar su santa palabra. Antes de entrar en materia, voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Cariñoso y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa mañana de tu día santo, tu pueblo se regocija en darte la honra y la gloria que tú mereces. Gracias, Señor, porque con libertad podemos todavía abrir tu palabra, con limitaciones por las circunstancias que tú conoces, pero todavía con libertad. Gracias porque todavía tenemos esa oportunidad de alimentarnos espiritualmente, de tener comunión, aunque por estos medios solamente, con tu pueblo. Señor, ayúdanos y permite que sea tu Espíritu quien dirija el estudio de esta mañana de tu palabra, que nos ayudes a entenderla y sobre todo sea tu Espíritu mismo quien nos ayude a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Trae para nosotros la bendición que necesitamos el día de hoy. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a entrar en materia, como luego se dice, ¿verdad? Vamos a ir al Evangelio de San Marcos y vamos a ubicarnos. Mis hermanos, nuestro tema de hoy habla de un Jesús que para este tiempo ya debimos de haber nosotros conocido. Ya debemos de estar familiarizados con Jesús. Cuando abrimos la palabra, cuando vemos los evangelios y vemos cómo Jesús se relacionaba con la gente, pues el interés de él era beneficiarnos al estar entre la raza humana. Él dejó el cielo, dejó la comodidad de su trono con su Padre para venir a convivir con los seres humanos. Su objetivo era redimirnos, su objetivo era morir en la cruz y tomar nuestro lugar, porque el que tenía que haber muerto éramos nosotros, porque nosotros éramos los pecadores. Y mis queridos hermanos, Jesús sana y salva. Ahora en este tiempo mundialmente está la preocupación por la salud. Con esta pandemia todos estamos, ¿cómo pudiéramos decir la palabra? A la expectativa de nuestra salud. Vemos a nuestro alrededor, antes lo veíamos más lejano, ahora muy cercano, como gente muy cercana a nosotros sufre por estas enfermedades, esta pandemia. Y ahora que inició aquí en nuestro país la vacunación, pues he visto ahí en las noticias, o hemos visto ahí en las noticias, cómo la gente se aglomera, ¿verdad?, para ir a recibir esa vacuna, porque nadie quiere morir. El ser humano, mis queridos hermanos, fuimos creados para vivir. No estaba en el programa del Señor que nosotros tuviéramos que morir, que tuviéramos que enfermarnos, que tuviéramos que sufrir.
Sin embargo, nosotros sabemos que todo esto es consecuencia del pecado. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que me llama la atención que en las noticias vemos como gente muy adulta va a vacunarse porque ya dijimos, no, yo escuché la entrevista de uno de ellos y de más de 80 años, dice, es que yo todavía no me quiero morir. Vi ahí a un jovencito llevando en una carretilla a su abuelita ya en un lugar alejado, de más de 100 años la viejita, para llevarla a vacunar. Mis hermanos, nosotros tenemos apego a la vida por naturaleza. A nosotros no nos gusta pensar en la muerte. Y porque ya comenté, no era el plan de Dios que nosotros hubiésemos sido creados por Él para morir. Y mis queridos hermanos, en esta mañana yo quiero basar ese plan de Jesús de sanar y de salvar. ¿Será que tiene alguna relación nuestra salud física con el aspecto espiritual? ¿Será que hay una relación entre lo que soy yo como ser humano en mis órganos, en mis miembros, con mi relación con Dios? Hay una relación muy íntima, mis hermanos. Dios nos creó con la intención de que nosotros nos desarrolláramos en 3 aspectos. Que nosotros tuviésemos salud física, mental y espiritual. Una salud integral. Por eso es que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dedicó su tiempo a predicar. Él esperaba un desarrollo, una salud espiritual. Se dedicó a enseñar. Él esperaba también que nosotros tuviéramos un desarrollo intelectual. Se dedicó, ahí dice la sierva del Señor y la misma palabra de Dios, que dedicó más tiempo, aparte de predicar y enseñar, dedicó más tiempo en su ministerio a sanar. Porque Él quería que nosotros también tuviésemos salud física. Y mis hermanos, no hay nada más valioso. Yo creo que ya lo hemos entendido nosotros. No hay nada más valioso en esta vida que la salud. Nosotros, por naturaleza, hay cosas que tenemos como bendiciones de Dios y muchas veces no las apreciamos. Sin embargo, cuando las perdemos, es cuando nos damos cuenta de cuán valiosas son las bendiciones que Dios nos da. Muchas veces mientras estamos sanos, mientras estamos jóvenes, no apreciamos muchas cosas de estas. Pero cuando viene la enfermedad, cuando vienen situaciones difíciles en nuestra salud, entonces decimos, ¿qué nos importaría tal o cual cosa con tal de que yo estuviese sano? Con tal de ver a mi mamá sana, a mi papá sano, a mis familiares cuando se enferman. Y esta mañana, yo quiero que juntos veamos un episodio en la vida de Jesús, donde vemos o queremos encontrar varias lecciones para aplicarlas a nuestra vida. Porque pues de eso se trata, ¿no es cierto? De estudiar la palabra, de escudriñar, de compartir y sacar una lección espiritual para nosotros, para aplicarla a nuestra vida. Por eso les invito a que nos ubiquemos en el Evangelio de San Marcos.
capítulo 10. San Marcos, capítulo 10. Vamos a ver el versículo 46. Ahí iniciamos nuestro estudio, ahí basamos nuestro versículo de esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Vamos a hacer un paréntesis. Jesús estaba pasando por Jericó, una ciudad muy atractiva. Se le conocía como la ciudad de las palmeras. Según la historia, los sacerdotes, cuando eran ya mayores de edad y se jubilaban, dejaban de servir por su edad en Jerusalén, ellos pues se iban a pasar sus últimos días, se iban a vivir allá a Jericó. Jesús había ido prácticamente, era la última vez que Jesús visitaba Jericó. De ahí él se dirigiría a Jerusalén, donde poco tiempo después él iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Había estado ahí ejerciendo su ministerio, enseñando, predicando, sanando. Pero ya iba de salida junto con sus discípulos. Y como suele suceder cuando alguien nos visita en casa, ¿verdad? Está un rato con nosotros, platicamos, nos reímos, nos gozamos con la visita. Y cuando ya la persona se va, nuestros amigos, nuestro familiar, pues lo acompañamos a la puerta de la casa, ¿verdad? Como un acto de cortesía. Así pasó con la gente ahí de Jericó. Salieron a acompañar a Jesús porque ya se retiraba de su ciudad. Pero ahí en la puerta, a la entrada o a la salida, como quisiéramos llamarle, de Jericó, estaba un hombre. Estaba un ciego, estaba Bartimeo, hijo de Timeo, dice aquí el Evangelio. Estaba un ciego ahí, ¿y qué dice ahí que estaba haciendo? Estaba pidiendo limosna, mendigando. Y mis queridos hermanos, ahí entra en escena este personaje. El cuadro es Jesús saliendo acompañado de sus discípulos y de la multitud. Y a la entrada de la ciudad estaba ahí Bartimeo. Y ya tenía él un problema, no veía. Y ustedes saben que los seres humanos somos muy afectos a poner sobrenombres a las personas y más cuando tienen ciertas características físicas. Es ahí el Evangelio dice Bartimeo el ciego. Sin duda alguna sí lo conocían todos. Quizá algunos ni siquiera sabían el nombre. Ahí donde está el ciego sentado, vayan, ahí está. Hay alguna referencia. Pero ahí estaba junto al camino mendigando. Y vamos a continuar con la lectura. Y Bartimeo dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mis hermanos, sin duda alguna, Bartimeo escuchó el algarabía de la gente acompañando a Jesús y se atrevió a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta algarabía? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tantas voces, tantos gritos? Y sin duda alguien le dijo, es Jesús que se va de aquí de Jericó. Sin duda alguna, Bartimeo tenía antecedentes de quién era Jesús.
Así como hay mucha gente hoy que tiene antecedentes en su vida de quién es Jesús, pero nunca se han interesado en acercarse a Jesús. Nunca se han interesado en tener un contacto con Jesús. Es muy posible que Bartimeo esa haya sido su experiencia, porque la evidencia nos indica que él la tenía. Cuando dice que el evangelio que se dio cuenta que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar, comenzó a dar voces, pretendiendo que Jesús lo escuchara, porque esos gritos, esas voces eran dirigidas hacia Jesús. El llamado era: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mis queridos hermanos, misericordia. Un poquito vimos esta mañana ahí en la lección acerca de consuelo y algo que tiene que ver con la misericordia. Busqué en el diccionario qué quiere decir misericordia, cuál es el significado. Y dice, ahí donde busqué, dice misere, quiere del latín misere, que es miseria, significa miseria, significa necesidad. Cordis, significa corazón. La, hacia los demás. Por lo tanto, el significado completo es tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Misericordia. Y mis queridos hermanos, eso era lo que Bartimeo suplicaba a Jesús. Ten misericordia de mí. Sin duda alguna, él estaba expresando en esta necesidad, en estas palabras, su necesidad. Que él tenía un problema. Y él sabía que si Jesús no le escuchaba, su problema no iba a ser resuelto, porque sin duda alguna él había buscado otras alternativas. Y no encontró solución a su problema. Porque noten lo que sigue diciendo el versículo siguiente. Cuando él gritaba a voces a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Noten la reacción de los que estaban a su alrededor. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros encontramos oposición de nuestra familia, de nuestros amigos, cuando de alguna manera en nuestra vida buscamos a Jesús? ¿Cuántos, sin duda alguna, ahí le decían a Bartimeo: cállate, Bartimeo, no estés molestando, Jesús ya se va, él no tiene tiempo para ti? Porque después de todo no era más que un miserable ciego, pobre, que estaba pidiendo limosna a la entrada de la ciudad. Y nuestra sociedad desde siempre ha sido muy selectiva, ¿no es cierto? Por decirle de alguna manera. A los pobres los minimizamos, no se le da importancia. Y aquel hombre, aparte de pobre, era ciego. Así que la gente, sin duda: Bartimeo, por favor, no molestes a Jesús, él no puede atenderte. Y mis queridos hermanos, ¿cuántos seres humanos nos hemos dejado llevar por esas actitudes de la gente, de la familia, y nos hemos conformado con intentarlo?
Yo quise acercarme a Jesús, pero mi padre, mi madre, mis amigos me lo impidieron de alguna manera. Sin embargo, mis queridos hermanos, quiero decirles que Bartimeo llamó por segunda vez: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando yo leo este pasaje, mis hermanos, me pregunté, bueno, ¿será que Jesús iba tan deprisa, iba tan ocupado, que la primera vez que Bartimeo lo llamó, Jesús no escuchó? ¿Será que cuando nosotros le clamamos a Él en una actitud angustiosa, buscando a Él que supla una necesidad de salud, de algún otro tipo, material, no sé, porque nosotros tenemos muchas necesidades, ¿será que Jesús no escucha, mis hermanos? ¿Será que tenemos un Dios insensible a nuestros problemas y a nuestras necesidades? ¿Por qué Jesús seguía caminando después de que Bartimeo le había pedido misericordia? Mis queridos hermanos, muchas veces en la vida nosotros pensamos que Dios no nos oye. Pensamos que nuestras oraciones no tienen respuesta. Y muchas veces nos queda la inquietud, la duda. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Es sensible a nuestro dolor, a nuestra necesidad, o no lo es? Ha sido estos meses muy difíciles. Seguido encuentro noticias en las redes sociales de maestros, pastores que fueron maestros en la Universidad de Montemorelos que han fallecido, compañeros que en el ministerio que han fallecido a causa de la pandemia, amigos, conocidos. Afortunadamente hasta ahora sí he tenido familiares enfermos del COVID, pero ninguno ha fallecido, gracias a Dios. Pero cuando le llegan noticias de este tipo, de cómo seres cercanos a nosotros han perdido la vida, y sin duda alguna su familia, sus amigos, nosotros mismos hemos estado orando por ellos, y finalmente nos llega la noticia, pues falleció. Dios no escucha, mis hermanos. Es insensible a nuestro dolor y a nuestra necesidad. ¿Por qué no hubo una respuesta inmediata de Jesús a la súplica de Bartimeo? Mis queridos hermanos, hay algo importante en nuestro desarrollo espiritual. Ya dijimos que Jesús quiere sanar y salvar. Porque el simple hecho de darnos salud, sin salud física, sin tener salud espiritual, es algo que no tiene ningún sentido. Bartimeo necesitaba no solamente salud física, también necesitaba salud espiritual. Y mis queridos hermanos, después del segundo llamado, las cosas cambian. Aunque lo reprendieron para que no siguiera, entre comillas, molestando a Jesús, dice el versículo 49, después de que Bartimeo le llama por segunda vez a Jesús. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó, ¿qué cosa? Llamarle. Jesús se detiene. Escucha el clamor de Bartimeo y se detiene.
Y cuando él se detiene, dice aquí, mandó llamarle. Otra cosa que me llama la atención, mis hermanos, ¿por qué Jesús mandó llamar a Bartimeo? ¿No era más fácil que Jesús fuera a donde estaba aquel ciego? La ceguera de Bartimeo, pues de cierta manera le impedía llegar hasta donde estaba Jesús. Sin embargo, Jesús mandó llamarlo. Yo me pregunto, bueno, pues, ¿qué el plan del Señor es complicarnos las cosas? Mis queridos hermanos, el Señor siempre tiene un plan muy definido para nosotros. Parte de nuestra salud espiritual es estimular nuestra fe. Yo me pregunto si Bartimeo se hubiera quedado callado ante el reclamo de la gente y ya no hubiese insistido, ¿qué hubiera pasado con él? Simplemente su problema no hubiera sido resuelto. Porque Bartimeo sabía que era una oportunidad que no iba a volver a tener. Porque Bartimeo sabía que solamente en Jesús había sanidad. Él sabía que solamente en Jesús encontraría solución a su problema, mis hermanos. Y para nosotros debe de ser esto muy claro. Con Jesús lo tenemos todo, sin Jesús no tenemos nada. Mandó llamarlo. Y fíjense cómo cambia la gente, ¿no es cierto? Aquí lo sigue diciendo. Cuando Jesús se detiene, dice el versículo 49, dice ahí, y llamaron deteniéndose, mandó llamarle. La gente cambió de actitud, dice, y llamaron al ciego, diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Primero le dijeron, cállate, ¿verdad? No estés dando lata, no molestes a Jesús. Pero cuando Jesús se detiene y le manda a llamar, la gente le dice, ten confianza, ten fe. Mira, ahora Jesús te está llamando. Queridos hermanos, Jesús a usted y a mí nos está llamando cada día de nuestra vida. Cada día que abrimos nuestros ojos al nuevo día, es una nueva oportunidad donde Jesús nos está llamando, nos está invitando para que encontremos en Él sanidad física, mental y espiritual. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca. Él nos llama y la parte que nos corresponde a nosotros es aceptar la invitación. Estar dispuestos a ir, porque mis hermanos, eso es algo importante para nuestro desarrollo espiritual. Ir hacia donde está Jesús. Ciertamente, Él no está fuera de nuestro alcance, si no, no nos pediría que fuéramos a Él. Ir hacia donde Él está. Él nos llama. Y mis queridos hermanos, encontramos en la palabra de Dios que cuando Él nos llama tal y como somos. Él no espera porque mucha gente, a mí como pastor, mucha gente me llegó a decir, pero es que sí, yo tengo ganas de ir hacia Jesús, pero hasta que yo ya sea mejor, hasta que yo ya deje de fumar, deje de tomar, No, mis hermanos, el Señor nos invita y nos llama a ir a Él tal y como somos. Y lo vamos a ver más adelantito aquí. Porque dice aquí el relato,
que cuando la gente le dice a Bartimeo, ten confianza, levántate, te llamas, noten lo que dice el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquí hay otra gran lección, mis hermanos. Dice aquí la palabra de Dios que Bartimeo, cuando escucha que Jesús lo está llamando, dice que arroja su capa. ¿Qué significaba esa capa para Bartimeo? Mis hermanos, para Bartimeo esa capa era todo lo que él tenía. Era su almohada, era su cobija, era lo que cubría su cuerpo. Era todo lo que él tenía, era todo lo que él poseía. Sin embargo, dice aquí el Evangelio que para ir a Jesús, Bartimeo arrojó su capa, la hizo a un lado. Sin duda pensó, no quiero enredarme con ella y me caiga y ya no tenga la oportunidad de acercarme a Jesús. Y la arrojó. ¿Con qué me voy a cobijar? No me importa. ¿Con qué voy a recostar mi cabeza? ¿Con qué me voy a cubrir? No me importa. Yo lo que quiero es llegar a donde está Jesús. La lección para nosotros, mis hermanos, es que muchas veces en nuestra experiencia tenemos que renunciar, tenemos que estar dispuestos a renunciar a lo que sea con tal de ir hacia donde está Jesús. Renunciar a las cosas de esta vida. Renunciar a las cosas materiales. Porque, mis queridos hermanos, la invitación del Señor es que nos hagamos tesoros en el que nuestros tesoros estén allá en el cielo, porque los tesoros herederos, eternos. Lo que hoy vemos y palpamos, pronto va a dejar de ser. Las cosas eternas están allá con el Señor. Y si nuestros pensamientos, nuestros intereses están allá, queridos hermanos, es cuando le vamos a perder amor a las cosas de esta vida. Yo ya lo decía, ¿verdad? Hace un tiempecito, cuando la última vez que tuve la oportunidad de dirigirme a ustedes. Este mundo ya no nos ofrece nada bueno, queridos. Donde quiera hay calamidades, donde quiera, ¿qué les puedo decir yo si ustedes lo saben? Pero hay algo aquí importante en la actitud de Bartimeo que debe de ser para nosotros una lección esta mañana. Arrojando su capa, dice ahí, se levantó. Qué hermosa actitud. Ojalá y nosotros también la tengamos, mis hermanos, cada día de nuestra vida, dejando a un lado las cosas que nos estorban, podamos llegar a Jesús cada día de nuestra vida. Que cada día levantarnos, vayamos en oración a Él. Que cada día levantarnos, vayamos en el escudriñamiento de la palabra de Dios. Que cada día, por los medios que tengamos a nuestra disposición, compartamos a Jesús. Y mis queridos hermanos, eso es salud espiritual. Pero continuamos con la lectura. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Vamos a hacernos este cuadro en nuestra imaginación. Ahí está Jesús rodeado de sus discípulos. Y ahí está Bartimeo ya enfrente de él.
Vamos a hacernos ese cuadro en nuestra imaginación. Jesús parado frente a Bartimeo, o Bartimeo frente a Jesús. ¿Cómo nos imaginamos a Bartimeo? Queridos hermanos, ahí estaba un hombre pobre, ciego y desnudo. La capa la había arrojado. ¿Por qué decimos que pobre? Bueno, pues porque ahí dice que estaba mendigando, estaba viviendo de la caridad de la gente. Ciego y desnudo. Mis hermanos, ¿podía haber ser humano delante de Jesús con tanta miseria como Bartimeo? Mis hermanos, esto nos recuerda algo muy importante. La iglesia de Laodicea. La que usted y yo representamos en este tiempo. Nuestra condición delante de Dios. ¿No acaso dice el testigo fiel y verdadero en Apocalipsis 3 que la iglesia de la Odisea está pobre, ciega y desnuda? ¿No acaso el médico divino nos diagnostica esas tres terribles enfermedades que son de muerte? Física, mental y espiritual. Pobreza. Pobre, ciego, desnudo. Cuando yo veo esto, mis hermanos, la condición de la iglesia de la Odisea, no me quiero quedar ahí. Como el médico diagnostica esas terribles enfermedades, el médico mismo, Jesús, nos da la receta para curarnos de esos males que nos aquejan. El médico extiende la receta y dice: yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico. Ya no sigas siendo pobre, ya no sigas siendo un miserable, ya no sigas siendo la burla de los demás. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado. Él nos da la cuenta de nuestra desnudez. Nos da el espiritual. Unge tus ojos con colirio y vas más a tientas para que ya no doy la dotación necesaria del colirio que es mi espíritu. El espíritu es la palabra de Dios, nos ayuda a entender sus caminos, nos ayuda a entender, no en su totalidad, inescrutables, mis hermanos. Hay cosas que no las vamos a entender hasta que estemos con él en el cielo y que él nos las explique. Pero mis hermanos, ahí está la condición de aquel hombre. Miserable, pobre, ciego, desnudo. Y me llama la atención, mis hermanos, la pregunta que Jesús le dirige a Bartimeo. Versículo 51. ¿Qué quieres que te haga? Queridos hermanos, ¿no era evidente la necesidad de Bartimeo? Pero saben, esa pregunta tenía una intención muy importante. Que Bartimeo tuviera en orden de prioridades sus necesidades, porque a veces nosotros queremos todo, mis hermanos. Y Dios, Jesús nos puede suplir todas las
pedís y no recibís porque pedís mal. Porque a veces ni siquiera tenemos esa capacidad de saberle pedir a Dios lo que realmente necesitamos. Bartimeo tuvo ahí una oportunidad de elegir. Él pudo haber dicho, ya estoy cansado de que se burlen de mí por mi pobreza. Y pudo haberle dicho a Jesús, Señor, dame vestiduras elegantes, dame una casa, dame un... Pudo haberle dicho, Señor, dame tantas cosas que a nosotros se nos pudieran ocurrir ahora. Sin embargo, Bartimeo tenía presente, era recobrar su vista. Y aquí lo dice. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Queridos hermanos, esto nos da a entender que Bartimeo no sabía lo que era ver. Por eso dice que recobre. Y mis hermanos, se mencionaba en la lección esta mañana, muchas veces nos vemos mucho por nuestra mala manera y a veces nos vemos tentados a culpar a Dios por nuestros problemas de salud. Sin duda alguna, Bartimeo, algo había pasado en su vida que hizo que perdiera su vista. Algo no había estado haciendo bien. Por eso le pide a Jesús que recobre la vista. Y mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros no pudiéramos esta mañana pedirle al Señor, Señor, que recobre la vista? Quiero verte, Señor, con los ojos de la fe, porque después de todo era lo que el Señor quería también estimular al aparentemente no escuchar la voz de Bartimeo, su fe. Mis hermanos, recuerden que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una verdad importante en nuestra experiencia espiritual. El Señor nos dice que el justo por la fe vivirá. Y eso es importante para nuestro desarrollo espiritual, mis hermanos, para nuestra salud espiritual. Porque cuando Bartimeo presenta su necesidad apremiante ante Jesús, estaba ahí demostrando que él sabía lo que realmente necesitaba. ¿Para qué pido riqueza si puedo ir siendo un ciego, miserable? ¿Para qué quiero otra cosa? Con la vista lo tendría todo porque podría trabajar, podría hacerme rico, tal vez, no sé. Pero la petición específica de Bartimeo es, maestro, que recobre la vista. Versículo 52, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Mis queridos hermanos, ¿qué palabras tan interesantes presenta aquí Jesús? Le dice, vete, tu fe te ha, ¿qué? No le dice, te ha sanado. ¿Noten ustedes eso? Dice, tu fe te ha salvado. Y mis queridos hermanos, dentro del plan de salvación es que de parte de Dios hacia nosotros tengamos espiritual. En muchas ocasiones Jesús cuando sanaba
sanaba a un paralítico. Mujer adúltera le dijo, ni yo te condeno, vete y qué, y no peques más. A los leprosos le dijeron, váyanse y no pequen más. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra, mis hermanos? Que el pecado o la enfermedad o la falta de salud es consecuencia también de nuestro pecado. Y el Señor no solamente se quiere limitar a darnos salud física, sino a darnos salud espiritual. Porque, mis hermanos, la salud que el Señor le devolvió a la gran mayoría de los que sanó, con el tiempo se enfermaron y murieron. Físicamente dejaron de ser. Pero cuando ellos recibieron, aparte de esa salud física, la salud de la salvación, mis hermanos, esas personas que fueron sanadas aquí en la tierra por Jesús, al recibir la salvación, también tendrán el privilegio de estar con el Señor por la eternidad. Recuperar la salud física y la salvación, haberla recibido en ese momento. Por eso Jesús sana y salva. Y mis hermanos, la conclusión de este pasaje, de este episodio tan hermoso en la vida de Jesús, es el siguiente. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Mis hermanos, el Señor tiene poder para contestar nuestras oraciones, nuestras súplicas, cuando Él ve que son verdaderas necesidades. Eso no lo tengamos en duda nunca. Bartimeo en su momento recobró la vista. Al instante. ¿Qué hizo Bartimeo después de que recobró la vista? Ahí lo dice, pero antes de leerlo textualmente, ¿qué hizo Bartimeo? Él pudo haber hecho varias cosas. Él pudo haberse regresado a donde estaba. Ya con su vista pudo haber buscado su capa, tomarla y regresarse a sentarse ahí donde mendigaba. Haber tomado el botecito donde recogía las limonas. Aunque alguien dijo por ahí, pues a lo mejor encontró por allá a donde estaba, a la miseria, ya con su vista al 100%. Sin embargo, mis queridos hermanos, noten la actitud de Bartimeo. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mis queridos hermanos, nuestra fe, la fe que el Señor nos estimula en nuestra vida espiritual, es para salud y para salvación. Para las enseñanzas que obtiene Bartimeo con Jesús. Perfecto, nos parecemos a Él. Y queridos hermanos, el Señor nos acepta tal y como somos. Vayamos a Él. Cada día Él nos invita. Cada día Él está esperando a que vayamos a Él. Porque hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Vayamos a Jesús. Abracémonos de Él. Dejemos que Él dirija nuestras vidas. Y por la certeza que tuvo el salmista, que ande en vaso de muerte, no temeré mal alguno. Por mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Que Dios nos dé fortaleza para seguir adelante
en estas circunstancias tan complicadas en que estamos viviendo. Y que cuando ya todo esto termine, queridos hermanos, cuando ya la enfermedad, la muerte, la miseria, las calamidades pasen a la historia, nosotros tengamos el privilegio de estar con Jesús gozando la eternidad. Ese ha sido mi anhelo, ese es el anhelo de la iglesia, de que pronto Jesús venga para que podamos recibir de parte de Él la bendición eterna de la vida allá en la patria celestial. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Es mi deseo en esta mañana. Les bendiga.